Bienvenidos a Metamorfosis Forzada. Hola Dante, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Hola. Sí, teníamos tiempo, como una semana, ¿no? como una semana más o menos, sí. Es duro cuando pasa una semana y no tenemos tiempo para conversar, pero es que cada quien anda en su trabajo, en sus vidas, en su cosa y bueno, Así es, eso es correcto. Pero aquí estamos de nuevo con una nueva entrega de Metamorfosis. con unos nuevos temas súper interesantes. Pasan cosas interesantes alrededor del mundo, que el mundo, a pesar de que el mundo está como en la mitad paralizada, ¿no? Todavía. Yo creo que el mundo está paralizado, pero las cosas que pasan en el mundo no se paralizan, ¿sabes? O sea, porque quizás la gente se reúne, bueno, cada vez más se reúne, cada vez más salen, siguen los conflictos de que si sí tapaboca, no tapaboca. Ahora hay hasta loterías y premios para que la gente vaya y se ponga las vacunas. No puede ser. Sí, amén de que han puesto centros de vacunación en los aeropuertos más importantes del país para que los Ujú. turistas vengan a vacunarse. Son bienvenidos todos los que quieran vacunarse. Sí, no recuerdo ahorita qué país era que también estaba aplicando esa política. Era uno de los países que está por aquí en nuestra frontera, República Checa, Austria, no recuerdo exactamente quién. Estaba ofreciendo también vacunas para turistas, y entonces lo que estaba sucediendo era que la gente que no tenía acceso en sus propios países, de aquí de la Unión Europea, se acercaba hasta este país, se vacunaban, pero entonces los nacionales quedaban sin las vacunas. Entonces comenzaban las contradicciones, ¿no? Porque al principio la gente rechaza la vacuna, porque bueno, como es una obligación del Estado, no nos queremos vacunar, manifestaciones contra las vacunas. Entonces vienen los turistas a ponerse las vacunas, entonces los nacionales, no, las vacunas nos corresponden a nosotros. O sea, esas contradicciones naturales valga la redundancia, de la naturaleza humana. Sí, aquí Cuando se como la manifiesta. producción ya se equiparó y hay suficientes dosis, ya están haciendo donaciones, ya no importa que vengan turistas. Y bueno, y entonces están haciendo eso de motivar a la gente para que se vacune porque hay como una especie de paralización en la vacunación masiva de adultos, ¿no? De hecho, hay centros que han tenido que cerrar y todo porque no hay la afluencia de semanas atrás. Bueno, pero eso somos tú y yo, que vivimos en países con un cierto nivel de calidad de vida, porque si hablamos del caso venezolano, pues las últimas veces le pregunto con quienes tengo contacto en Venezuela, y ni remota idea de cuándo tienen la posibilidad de ser vacunados. Así es. Aunque según el gobierno y que ya va a empezar la vacunación masiva. Y entonces yo Ajá. conversaba con unas amistades y decían, bueno, a lo mejor le van a inyectar a la gente masivamente suero fisiológico porque le tienen que poner una inyección como para, ¿sabes? Como pan y circo como toda la vida, todo lo que tiene que ver con Claro, chavismo, ¿no? un sucedáneo, ¿cómo que se llama eso? Sí, Las pastillas que le dan a la gente que son un eh, placebo, un placebo, como un un placebo, placebo. exactamente. Porque ellos ya con bombo y platillos comienzan la vacunación masiva. Vaya usted a saber qué le van a poner a la gente. Mira, por cierto, hablando de Venezuela, viste que 12 países de estos del grupo de Quito renovaron su compromiso con los migrantes venezolanos, es decir, con el recibimiento, la atención. Y esa es una noticia, yo diría que agridulce. Agridulce porque nos recuerda el amargo proceso de migración forzada de los venezolanos, pero también nos recuerda aquellas cosas que han hecho distintos países para ayudar a esos migrantes y recibirlos, Sí, y todas aquellas cosas que han pasado con relación a las naciones que en algún momento la situación se ha puesto un poco tensa y han echado venezolanos de sus fronteras, que aquí hemos dicho que cada nación tiene el derecho de recibir o no recibir en su casa, pues como uno que tiene derecho de recibir o no recibir visitas en su casa, ¿no? Y ellos en su país. claro, Pero que existe un compromiso es una buena noticia, pero es papel también, ¿no? Vamos a ver qué pasa. claro. Sí, yo creo que lo hemos comentado en uno o dos entregas anteriores. Yo creo que también vale la pena resaltar que el organismo internacional, interamericano para la migración, se ha creado a raíz de la situación que ha generado la ola el éxodo venezolano hacia el interior de América Latina. O sea, esto fue Ujú. una institución creada en el 2018, hace 3, 4 años atrás.
con el propósito de dar respuesta pues, a la situación de migración en América Latina producto de la dictadura venezolana. Y lo otro que comentábamos hace unos programas es que hay una realidad que se está presentando en los países, pues hay que darle respuesta porque una cantidad descontrolada de gente que va llegando a un territorio demanda servicios, demanda alimentos, demanda vivienda, demanda cantidades de cosas que no están previstas dentro de los presupuestos nacionales y por supuesto eso descontrola lo que es el curso normal de la vida institucional de Colombia, Argentina, Brasil, Perú, los países que están siendo receptores de la migración venezolana. Entonces, pues esa es una respuesta. Yo no quiero echar de lado la buena voluntad de la política, de las razones que han impulsado la política, pero es que esa es una realidad, pues hay que dar la respuesta a un hecho, o sea, llega un poco de gente, o sea, es como que te llegan invitados a tu casa el fin de semana 10 personas y tú no hay cama para tanta gente, pues tú me dirás. Sí, a la harina pan rinde, pero hasta cierto punto. Claro, claro, y la sopa, tú le echas más agua, pero llega un momento que... Claro. Por cierto, ¿tú tienes harina pan allá en Annenberg? Sí, Ay, sí. qué maravilla. Tengo que viajar, claro, sí, yo tengo que viajar 15 metros, 15 metros, 15 minutos, 20 minutos en tren y consigo, pero más fácil que en Venezuela, porque en Venezuela la gente sale, hace 2 horas, 3 horas de cola y entonces a Sí, ver si sí es consigue, posible sí, 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 sí. y Pues 2, 3 horas más tarde. tú sabes que reflexionando sobre las frases de mi abuela, de mis abuelas, porque mi abuela eran unos personajes, a ella les Sabes gustaba mucho eso de decir de los venezolanos vienen con una arepita bajo el brazo, ¿no? sí, Entonces yo he claro. decidido preguntarle a cuánto venezolano esté por el mundo si consigue harina pan, porque es que me he dado cuenta que sí consigue harina pan, la sacan hasta de debajo de las piedras, pero con su arepita bajo el brazo. Claro, es que se consigue harina pan más fácil en cualquier lugar del mundo, menos en Venezuela. Sí. Bueno, no hablemos de cosas tristes, hablemos de cosas buenas. Estábamos hablando de la vacunación en Venezuela y me ha llamado la atención cómo en un país donde el acceso a Internet está al nivel de Haití y Cuba, es decir, Mm. es, uh, es muy básico, es precario, es complejo, está limitado por razones técnicas, más los problemas de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se estén desarrollando en el país aplicaciones para tratar de ayudar a la gente a solventar las crisis de salud, que entre hospitales abarrotados y el problema del COVID, pues es una lucha más a la lucha diaria de los venezolanos. Porque la Sí, primera debe ser, digo yo, y estoy segura de eso, pero la primera debe ser por la papa, es decir, por la comida, comidita. y la segunda lucha tiene que ser por la salud, porque La salud, educación, sí, claro. independientemente del COVID, la gente tiene hipertensión, a la gente le da gripe, y no hablemos de los problemas de depresión, que hay gente con depresiones profundas de hace 20 años. Sí. Sí, claro, educación, salud y servicio, pues son los 3 ejes fundamentales de cualquier Estado moderno, cualquier Estado que se precie Bueno, pero es que de... nosotros no somos modernos, estamos en la prehistoria de la Sí. política, pero bueno, whatever. Yo Entonces, vi la vamos a hablar de nota esas sobre APP. el desarrollo de las aplicaciones para el tema de la salud y el COVID en Venezuela para ser más llevadero, por lo menos controlable, qué sé yo, Sí. estadísticamente. Y Una la se verdad llama todavía... Docti, una se llama Docti APP. Y Sí. entonces esa es muy útil porque Docti APP sirve para saber dónde hay una determinada medicina en la red de farmacias, Mm. para saber dónde hay oxígeno, que es tan importante para los pacientes de COVID, y dónde se pueden encontrar mecanismos de traslado para emergencia. Porque tú te imaginas con ese rollo de la gasolina, consigue una ambulancia, que de por sí ya antes no servía, porque cuando yo salí de Venezuela en 2012, conseguir una ambulancia que transportara a alguien, por ejemplo, del Hospital Central de Maracay al Seguro Social en Maracay, eso era una odisea, o sea, más fácil irse en autobús el paciente que esperar por una ambulancia. En esa época, Sí, o sea, hace casi 10 años. claro. Imagínate ahora que no hay ni gasolina, o sea, no hay No gasolina, hay no hay cacho, no hay gasolina. repuesto, no hay baterías, no hay, es la palabra clave. Sí, por eso yo leí la información sobre el desarrollo de las APP para hacer el seguimiento al COVID, del sistema de la salud, y la verdad es que todavía no terminé de digerir la información porque con tanta precariedad,
Lo que sí me llama, lo que es evidente, pues, es esa capacidad inventiva que tienen los jóvenes venezolanos, que con toda la precariedad que les rodea son capaces todavía de poder desarrollar alguna idea y ponerla en práctica. Eso me parece extremadamente loable. Sí, Pero buscar la, salidas, intentar buscar salidas. sí, sí, pero la practicidad realmente en las condiciones materiales que existen en Venezuela, es decir, electricidad, el aparato de electricidad en Venezuela no existe, o sea, Sí. pero bueno. La otra PP se llama Javenda, o sea, la otra más grande de las que conocemos aquí nosotros afuera se llama Javenda y tiene que ver más bien con Google Maps, porque es la que permite marcar un territorio para llegar, para establecer la vía más rápida para llegar a un hospital, a un centro de salud. Porque el otro pequeño detalle, en Venezuela hay clínicas y hospital. Aquí en Estados Unidos todo se llama hospital, todo se paga. No sé cómo será en Alemania, ahorita me cuentas. Pero en Venezuela hay clínicas privadas en las que tienes que desembolsillar una cantidad fuerte de dinero o tener un seguro. Y hay los hospitales, que es la atención pública, donde no se paga. Que ahora también se paga porque tienes que llevar todos los insumos para lo que te van a tratar en el hospital. En consecuencia, sí pagas, ¿no? Pero la diferencia es tan abismal que lo que puede costar un ataque al tratamiento del COVID, es decir, la atención primaria y la estabilidad del paciente que dura algunos días, es más o menos lo mismo que te podría costar comprar una vivienda. En consecuencia, el acceso a una clínica privada es prácticamente imposible para la mayoría de los venezolanos que están obligados a acudir a los servicios del Estado en materia de salud que no funciona. Y que ¿Allá no cómo es sé la cosa? aquí, por supuesto, está la medicina que es privada para quienes tengan la preferencia de acceder y quienes tengan los recursos económicos para pagarse su seguro, pero el Estado, recuerda que Alemania es uno de los primeros estados de ser de Estado social, de beneficencia social. O sea, aquí nadie se queda por fuera. Yo que soy emigrante, que estoy en una situación de que no tengo identidad porque todavía no tengo pasaporte, porque no tengo cédula, porque no sabemos cómo funciona la cosa en Venezuela, tuve que ser hospitalizado durante 15 días y pues nada, no te pregunto, o sea, te ingresan porque lo importante, la prioridad es la salud, o sea, literalmente. Primero te ingresan y después averiguan. O sea, a los meses me llegó una cuenta que tenía que cancelar a través de un seguro del Estado. Eh, tenía que cancelar algo como 7 euros, 10 euros al mes durante el tiempo que fuese necesario. Si era necesario 3 años, 2 años, pues ellos hacen la división y tú no tienes complicaciones. La prioridad realmente es la atención al ciudadano y así se hace. Hay seguros privados, pero estar en una institución pública, pues te pasan revista para preguntarte cuál es el menú que deseas para el siguiente día. Wow. No, aquí tú tienes que tener un seguro, por eso existe el Obamacare, que se llama Obamacare, pero es el seguro médico que se instaló durante el ejercicio de Barack Obama para ayudar a las personas que no tenían suficientes recursos porque los seguros médicos son caros. Y él básicamente ayudaba mucho a los latinos, pero por ejemplo, en las primeras semanas, en los primeros meses de COVID, aquí hubo muchas informaciones de gente a las que del hospital le llegó una factura casi que por $1.000.000. Por Dios, la mía creo que no llegó a 150, 170 euros, pero claro, por 15 días, ¿no? Pero Claro. también si hubiese sido Lo 3 meses. complicado, lo complicado de ir a Alemania es el alemán. A mí me parece difícil. Pero, claro, lo que pasa es que uno tiene, sí, los prejuicios. Sí es difícil, pero se arregla. Cuando llegas, por ejemplo, a la primera hotel, como yo no es un hotel, eso es una casa de acogida para inmigrantes, tienes personas que hablan en tu idioma, sea el idioma que sea mandarín, sea tailandés, sea árabe, sea español, portugués, francés, siempre hay alguien que se encarga de establecer la comunicación y después es que ellos no te sueltan hasta que no te ponen en una escuela de idiomas, o sea, y el Estado se encarga de hacerte el seguimiento y mire, o sea, te decía, el correo aquí es a veces mucho más importante que una llamada telefónica. Si tú dejas de asistir a 2 horas de clases mientras estás en situación de asilo, pues te hacen seguimiento. Mira, usted tiene que ir a clase porque tú tienes que aprender qué es eso. O sea, no puedes salir a trabajar si no habla Wow. el idioma. Es una cosa, esto es impresionante. Alemania es
Es realmente Ya te iré a tema. visitar, ya te iré a visitar algún día. Yo espero porque, y espero que te quedes aquí. Bueno, no, a mí me gusta mucho, mucho, mucho vivir en Estados Unidos, pero eso no quiere ¿De decir que verdad? no pueda ir para allá. Sí, Ok, mira, ok. y hablando de vacunas y hablando de coronavirus, ¿viste lo del hongo negro en la India? Sí, qué contrariedad, ¿no? Además de la cantidad de personas y de fallecimientos, ellos han alcanzado un récord mundial, pues entonces además se les presenta no solo la variante, sino que el asunto del hongo negro, qué cosa tan. ¿Sabes por qué se llama hongo negro, no? La verdad no, creo que se ponen negras las partes Las fosas que nasales, sí, los, afecta a ajá, las fosas nasales, se hacen unas cosas negras, es un sí. hongo que suele estar en la tierra, que suele estar también en ciertos alimentos, en los animales, No, y es una cosa. en frutas y verduras descompuestas, en algunas plantas, en la tierra, es decir, está por todos lados, ¿no? Claro, el asunto es que tampoco es un hongo que empezó a existir desde hace 2 años. El Ujú. asunto es que el COVID ha vulnerado el sistema inmunológico de los seres humanos y entonces ha hecho que penetren otra cantidad de microorganismos que antes no nos afectaban porque teníamos una cierta Sí. inmunidad a ciertas cosas. Pero bueno, esa Ahora, es la cosa es horrible, la porque mutación afecta a la las que vías estamos. respiratorias y afecta los ojos. Y, O sea, y, que y, genera y, una infección a nivel del globo ocular que obliga en la mayoría de los casos, porque la gente suele ir tarde al médico, a extirpar el ojo completo como y a mecanismo veces de hasta los seguridad para dedos. evitar que la infección llegue al cerebro. Sí, sí, quitarse los ojos para salvarte el Uf, cerebro, una sí. cosa. Y además parece que los esteroides que se usan para el tratamiento del COVID en India, lo que hacen Lo es acelerar la alimentar, agresividad del hongo negro, ¿no? alimentar Entonces, al hongo. no, entonces volvemos al mismo caso de la gripe china. El hongo negro no está solamente en la India. En la India está causando estragos. Pero en Sudamérica, por ejemplo, ya se han reportado casos de hongo negro. Y es que Sí, está ahí, forma parte, como tú dices, forma parte de ese mundo de bacterias y microbios y microorganismos que ha vivido con nosotros per secula seculorum sí. y que Sí, recién ahora está tomando, se está presentando al público abiertamente. Pero es sí, una claro. tragedia. Y la otra contradicción grande de esta situación, pues, es que China, que ha sido, digamos, el foco de origen del COVID, lo ha controlado mejor que cualquier otro país alrededor del mundo. Ah, Y sabemos que India es un país con una economía compleja y con una población enorme. El tratamiento para el hongo negro cuesta la dosis $48 y se necesita una dosis diaria por 8 semanas. hay que sacar cuenta. Ay, y las cuentas te ponen a llorar, las cuentas te hacen sufrir. Cuando tú sacas ese tipo de cuentas, dices, ¡Ah! Ave María Purísima, digo yo. Ay, Dios mío, qué cosas Horrible. que uno Pero no, está viendo. ya, no hablemos ni de salud ni de cosas. Vamos a hablar de una discusión que se ha tornado interesante por los puntos de vista y tiene que ver con el género gramatical y el género como social constructo, y es el uso de la E para aquellas personas que no se sienten representadas por la o lo, o él, Sí, ella, o claro. esta. Sí, ese es un tema bien interesante, pero claro, está, digamos, de moda, viene a colación porque la Real Academia de la Lengua Española ha decidido que el llamado lenguaje inclusivo lo que hace es afear el idioma, el idioma español. El idioma español que además es hablado por al menos 7% de la población mundial, hablamos castellano. Y la Real Academia Española acaba de decir que no, porque no se va a incluir ningún lenguaje inclusivo, porque el español tiene suficiente inclusión como para agregarle una terminación extraña que lo que hace es deformar todo lo que es la gramática. Claro, es bien interesante. Hay muchísimas cosas. Vamos a empezar por una. Si la mayoría de la gente termina utilizando el lenguaje inclusivo, pues la academia, indistintamente que lo acepte o no lo acepte, se convertirá
por fuerza de uso en una regla gramatical. Claro, porque el lenguaje es un hecho social. Claro, claro. La academia no lo regula, digamos que lo que hace es formalizar lo que existe de hecho. A mí me llama, por ejemplo, muchísimo la atención la Academia de la Lengua Francesa, que tiene aproximadamente 500 años, que no hace ningún tipo de variación sustantiva en lo que es la gramática francesa. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, que tenemos la influencia del angloparlante, hay muchas cosas que se incluyen. Por ejemplo, tienen muchas cosas que tienen que ver con la tecnología, tuitear, ahora creo que hay wifi, ese tipo de cosas. Pero esto del lenguaje inclusivo, pues, es otro nivel. Claro, también está el asunto de que la realidad existe porque existen conceptos que dan cuenta de esa realidad. Entonces se argumenta que no se están incluyendo las personas de, de gustos distintos sexuales, pero que para eso tú dices, bueno, no, tienen gustos distintos sexuales y eso es una característica de ese conglomerado social. Pero más allá de eso, pues lo que existe, por supuesto, es una lucha ideológica, porque existen corrientes de pensamiento que definitivamente apuntan hacia la deconstrucción del lenguaje, que, por ejemplo, ese tipo de ideas como que no existen presos, sino privados de libertad. Entonces, todo eso tiene detrás de sí corrientes ideológicas, pues, que tienen como objetivo el asalto al poder y que están vinculadas a mí no me gusta llamar pensamiento de izquierda, pero sí corrientes de pensamiento que están asociadas más con el marxismo, tienen un punto de vista muy concreto con lo que es el funcionamiento de la sociedad en general. Entonces, las derechas, que me parece que tampoco es muy adecuado el término, pero para oponerlo a las corrientes de pensamiento que se desprenden del marxismo, se han quedado muy atrás en esta materia. Entonces, por eso está esa fuerte discusión en torno al género, a la inclusión, y es mucho más profundo de lo que uno... Es mucho más profundo. Ahora, hay un hecho que o sea, yo creo que la Real Academia, independientemente de, al final lo suma todo, porque fíjate cómo han sumado palabras como chévere, que es como muy nuestra, digamos, ¿no? Y que no Y eso existía en sí el diccionario. claro. Es decir, la circunstancia obliga a evolucionar incluso el uso de las palabras y la forma en que se usan. Entonces, yo creo que socialmente eso va a suceder en algún momento, que no necesariamente tiene que ser en este momento que comienza la lucha por esa inclusión. Pero también creo que efectivamente el español es lo suficientemente rico como para mostrar la variedad, porque hay palabras con distinta connotación de género. Porque imagínate tú, dicen que fundamentalmente es una visión machista del lenguaje. Pero, por ejemplo, hay términos que se aplican independientemente del género, como por ejemplo la víctima. Entonces, si soy yo, podemos decir la víctima, pero si eres tú, tengo que decir lo víctimo o el víctimo. O el víctimo. El víctimo. Claro, pero es que resulta que esa es una idea, hablando, hace un momento te hacía mención a ese concepto de la deconstrucción y te ponía, por ejemplo, que los presos o los privados de libertad. O sea, tocaba decir que se puede interpretar que el lenguaje español es machista. Ese es un concepto que proviene de esta corriente que pretende hacer estos cambios. Porque cuando tú hablas del ser, o sea, hay un concepto más genérico que el ser, y todos sabemos Exacto. lo que significa ser. Entonces tú eres el ser y yo soy el ser. O la ser, tú eres la ser, porque tú no, eres... yo soy el ser. Exacto. Entonces, ese argumento traído por los pelos de que el lenguaje español es machista, se cae cuando tú comienzas a profundizar en lo que es el idioma. O sea, está la idea del ser, pues. Por ejemplo, la idea de presidente o presidenta, esa terminación ente no significa una variación del género, significa sencillamente una condición de la condición de presidir. No es porque sea hembra o varón, es una condición de presidir. Presides. Usemos el verbo, presides.
Seas hombre o Presides, seas sí, mujer, presides. presides, claro. Y sí, o sea, entonces te hacen caer en discusiones que no, desde mi punto de vista no tiene sentido, porque más sabroso que hablar español, o sea, yo he estado descubriendo el alemán recientemente y el alemán es poético, es muy hermoso. Tú puedes construir palabras con sustantivos y puedes adjetivar verbos, pero no es tan rico como el español. Nuestro idioma es capaz de transmitir una emocionalidad que yo siento que no se puede hacer con el inglés y que no puedo hacer tampoco con el alemán. Además, aparte de que el alemán puede hacer, desde el punto de vista estético, construcciones mucho más hermosas que si yo, Fausto, pero, pero sí, son cosas que me parece que están Sí. como demasiado aladas a pinzas. Pero el hecho cierto es, yo no considero nuestro lenguaje machista, yo creo que eso es una posición, eso es una interpretación. Sí, 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 sí. Yo pienso eso, ¿no? Yo soy lingüista, graduada en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay, pero también creo firmemente en eso de que lo que no se nombra no existe y necesitamos una palabra para todo. Eso también es una Lo que verdad. no se Pero nombra creo que al no final, existe. sí, creo que al final lo que va a dilucidar esta discusión en la que participa un gentío, dicho sea de paso, con diferentes posiciones, es el constructo social. Es decir, La la gente, misma sociedad y el uso de las palabras es la que va a determinar a final de cuentas si va a entrar el le o no va a entrar el le. sí, Y exacto. las posiciones de cada quien van a quedar por debajo de la mesa con esa decisión, porque si entra el le, todos empezaremos a usar el le, y si no entra el le, seguiremos como vamos ahora. Yo soy de las que piensa que al final de cuentas, como constructo social, si se empuja bastante, en algún momento se va a lograr que ese lenguaje inclusivo forme parte de la Real Academia Española. Es el uso el que determina la norma Así es. y no al contrario. Mire, ya casi estamos cerrando. De hecho, ya casi no nos queda tiempo, pero leí por ahí algo de una versión del Quijote moderna escrita por muchachos de escuela. ¿Qué sabes tú de eso? Sí, mira, ese también es un tema súper interesante que lo podemos resumir con una frase que tú misma has dicho. Lo que se nombra, lo que no se nombra, no existe. Entonces, con motivo del centenario del Quijote, realmente creo, con motivo del Día del Libro que fue el 23 de abril, un colegio en Uruguay, en Paraguay, decidió incluir un capítulo, una aventura del Quijote en América. Y entonces, ok, me parece súper emocionante ver que niños se conectan con el Quijote y escriben una aventura adaptada a la personalidad del Quijote y Sancho Panza. Lo que más me llamó la atención es que en el recorrido que hace el Quijote por América, no menciona a Venezuela. Bueno, a lo mejor sabía la situación sociopolítica y por seguridad prefirieron que, porque tú sabes que Quijote tenía su problemilla, ¿no? Y Sancho Panza era quien lo guiaba. Sí, claro. Pero el tema, o sea, eso, lo que no se nombra no No existe. existe. Lo que no se nombra no existe. Entonces, mucha coincidencia que además este Quijote entra por la puerta de atrás de América Latina y no es por ser despectivo con el sur de América, pero es que somos Iberoamérica, somos América porque Colón llegó a territorio venezolano. Entonces, el Quijote viene a América y no pisa Venezuela. Eso no es casual. Eso tiene que ver con la deconstrucción, eso tiene que ver con la idea del uso del lenguaje, esto tiene que ver con estas corrientes de pensamiento que están detrás del poder y que lo han hecho mejor que el llamado liberalismo de pensamiento y Asunto liberalismo. de interpretación, venimos hablando de eso, asunto de interpretación. Pero mira, vamos a cerrar con eso y me gusta ese mensaje para cerrar. Lo que no se nombra no existe. Entonces no dejemos de Sí, nombrar a Venezuela porque por muy complicadas que no, estén las cosas, nuestro país esa, nunca va a dejar de existir. Y ahora Venezuela ese, no solamente existe en un territorio, ahora Venezuela existe en muchos lugares del mundo. ese es el detalle, Belén González. O sea, no, yo me quedé, pero de una sola pieza cuando, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que el Quijote venga para América y no pise Venezuela? No, o sea, no me lo permite y no me voy a quedar callado, porque
O sea, omitir la palabra del lenguaje, omitir la palabra Venezuela de una versión del Quijote es pretender borrarla. O sea, así de sencillo. Así. O sea, yo no estoy hablando de la intencionalidad. Probablemente haya sido un olvido, probablemente hayan coincidido asuntos de discrecionalidad o de corrección política, porque tú sabes que está muy de moda el término, lo políticamente correcto. O sea, me importa un pepino. Venezuela no se puede borrar. Venezuela está allí, o sea, es que si tú no le pones nombre, si borras las fronteras de Guayana, de Colombia, de República Dominicana, perdón, de Panamá, o sea, lo primero que pisas es el estado Sucre, o sea, o mínimo. Entonces, no se va a borrar. No te preocupes que mientras nosotros estemos no se va a borrar. Espero y así que no, Belén. La metamorfosis forzada que pasó desde la salud, pasando por la migración y terminó en alta literatura, porque aquí siempre tenemos de qué hablar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Dante. Gracias a ti, Belén. Hasta la próxima.